¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Contactos by Contact Center Hub. En esta ocasión queremos tratar un tema muy interesante. ¿Estamos las empresas preparadas para el cliente de 2030? La velocidad a la que está evolucionando la tecnología nos está llevando a cuestionar si la adaptación de las personas y las organizaciones es directamente proporcional a esa velocidad. Los miembros de la generación alfa, que es el término que ya se está utilizando para referirnos a esas personas que han nacido después de 2010, son mucho más curiosos y más expertos en tecnología. Y para 2030 se habrán convertido ya en clientes de derecho propio, de pleno derecho. También lo somos nosotros, los que somos de otras generaciones anteriores, y habrá que ver cómo convivimos esas generaciones y cómo serán los servicios que haya que prestar y la atención que se haya que dar a todo el global de los consumidores. Estamos preparados, es segurísimo, para el cliente de 2022. Estamos ya a mitad de año prácticamente y yo creo que se está haciendo bastante bien por parte de las empresas. Pero lo vamos a seguir estando preparados para 2030. De momento, lo que sí que tenemos claro es la importancia que tenemos que dar a la inmediatez, a la transmisión de los valores sociales y medioambientales y sobre todo a la omnicanalidad en todo su conjunto. Vamos a analizar todos estos puntos y estos retos con Álvaro Ansaldo, que es Country Leader de España y Portugal de Infobip. Hola Álvaro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Belén, ¿cómo estás? Por otro lado está también Nuria Ortuño, nos acompaña, es directora de Contact Center de Haya Real Estate. Nuria, buenos días. Buenos días, un placer. Óscar Sánchez es Business Expert de Securitas Direct. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y por otro lado nos acompaña también Karen Turet, que es Head of Digital, E-Commerce y Customer Experience de Seur. Buenos días, Karen. Buenos días, Belén. Muchas gracias por la invitación. Bueno, más o menos estábamos situados en el espacio-tiempo, estamos en 2022, parece que queda mucho, pero no queda tanto para 2030 y os lanzo la pregunta. ¿Están las empresas realmente poniendo el foco en el cliente del futuro o todavía están siendo arrolladas por la velocidad de los cambios? Karen, empezamos contigo. Pues, a ver, yo sinceramente, yo creo que depende de la madurez de las empresas en su transformación digital. Y estamos ya hablando de la transformación digital de hoy, de todo lo que tenemos que hacer y siendo realista para ya dar una respuesta a todos los millennials. Entonces, ni te estoy hablando de la generación alfa como has comentado antes, es que ya nosotros estamos... Nosotros y muchas empresas que han empezado hace poco la venta offline, luego ha pasado la venta online, ahora estamos la omnicanalidad. Entonces, es una transformación digital que entiendo que para una empresa nativa en la era digital es mucho más fácil anticipar y a pensar en más información, más interacción, estar más en redes sociales donde la opinión y recomendación realmente cuenta en la toma de decisión, pero sinceramente, siendo realista, creo que hay dos tipos de empresas. Tienes la empresa de la nativa era digital que por supuesto va a ser más fácil para ellos y empresas un poco más tradicional que estamos con la plena velocidad. Eso de verdad creo que tenemos muchas empresas en transformación digital. Pero wow, 2030 a mí me parece bastante lejos, aunque me parece súper interesante empezar ya a conocer a este nuevo consumidor que dentro de poco llegará. Bueno, en logística, desde luego, habéis tenido una explosión bárbara a raíz de la pandemia, porque es que habéis sido un elemento más que clave, ¿no? Yo creo que se os podría poner casi uno de los servicios esenciales. Entonces, bueno, no sois nativos digitales, pero desde luego la adaptación ha tenido que ser muy rápida. No sé también, Nuria, cómo lo habéis vivido en vuestro sector. Bueno, imaginaros, decía Karen, mencionaba dos tipos de empresas, ¿no? Las nativas digitales, esas startups que nacen ya con la digitalización, como nuestros hijos. Posiblemente yo tengo un hijo en edad alfa o será alfa, cliente alfa, nació en el 2010, el pequeño, frente a empresas totalmente tradicionales. Y nosotros nos podemos considerar, aunque utilizamos cada vez más
la digitalización, cada vez más la generación de leads, estamos presentes, ¿no?, en redes sociales, pero no dejamos de ser un tipo de empresa tradicional, ¿no? Nosotros comercializamos inmuebles, ¿no? Y parece que esto de comprar digitalmente un inmueble no lo tienes que ver, ¿no? Ropa ya somos capaces de comprar sin probárnosla, ya la devolveremos si acaso, pero claro, una casa no es tan fácil como la veo digital, ¿no? Entonces, ese proceso de empresa tradicional a intentar convertirse a digital, a intentar convertir o anticiparnos a esos clientes, ¿no?, a los alfa y a los millennials, decía Karen, ¿no?, que ya son posibles compradores, a cómo tenemos que acortar todos los plazos por urgencia, ¿no?, porque ya están acostumbrados a que todo es para allá, ¿no?, esta generación o esas dos generaciones. Óscar, al final, pues eso, ese arrollamiento, ¿no?, de la velocidad y de la inmediatez y sobre todo la adaptación digital, ¿cómo se está viviendo en vuestro sector? Bueno, yo también tengo mucho en común con Nuria. Tengo otro hijo que es alfa, con lo cual lo veo día a día. Y no solo cuando piensas en el cliente, sino pienso también en casa de, oye, ¿cómo podemos atraer a estos tipos de clientes, ¿no?, a futuro? Además, hay un punto que es cada nueva generación, o sea, no está aumentando la digitalización, sino que está llevando un cambio exponencial. O sea, tanto a nivel de tecnología como el nivel de conocimiento que traen. O sea, no solo son los últimos usuarios que están en nuevos canales, nuevas maneras de comprar, nuevas maneras de tener información, sino que muchas veces cuando se enfrentan a nuestras empresas, ellos tienen muchas veces más conocimiento incluso que algunos propios vendedores o personas de la compañía, y eso es un reto muy, muy importante, desde luego. Y hablando de esa velocidad, yo creo que en función de los tipos de compañía que comentaba Karen al principio, creo que es muy importante contrarrestar un poco esta velocidad, independientemente del tipo de empresa que sea, con una buena priorización de tus objetivos y de tus metas. O sea, al final tienes que adaptarte a esa velocidad, pero ojo, teniendo el foco hacia dónde tienes que ir, porque si no, esto puede hacer que al final podamos descarrilar con tanta evolución. Claro, porque si vamos demasiado rápido, ponemos el foco muy lejos, estamos abandonando también parte de lo que tenemos ahora. Hay que ir un poco adaptándose sin perder ese hilo. Álvaro, me ha llamado la atención que últimamente incluso ha habido empresas en las que, bueno, yo he hecho algunas compras online y ya he encontrado que destacan entre sus valores la omnicanalidad. O sea, tú buscas en el quiénes somos, qué hacemos, o simplemente pues el típico párrafo de abajo, ¿no?, donde vemos pues prensa, contacto, no sé qué, y entonces un apartado que directamente te lleva a omnicanalidad. Es que estamos ya en el futuro, lo estamos viviendo hoy, ¿no? Sí, a ver, eso es verdad. Lo que pasa es que luego cuando rascas un poco, realmente te das cuenta que no es omnicanal del todo. Es más multicanal que omnicanal, ¿no? Entonces, la verdadera omnicanalidad es, independientemente del sector de actividad en el que yo trabaje, al final tú tienes que darle la posibilidad a ese usuario, a ese comprador, si es un e-commerce, o a ese usuario de la banca, si es un cliente del sector financiero, de poder hacer una transacción o una compra en múltiples canales y que la experiencia de usuario sea la misma independientemente del canal. Y que además, aunque pase de un canal a otro, digamos que toda la historia de la compra o toda la historia de la transacción se arrastra a un nuevo canal, ¿no? Entonces, esa es la verdadera experiencia omnicanal. Eso es lo que te hace, al final, a ti como proveedor de ese servicio, fidelizar a ese cliente, que es un punto súper importante. Con respecto a lo que hablamos del 2030, yo voy a dar un punto digamos, adicional, porque hablamos de los alfas, que efectivamente es un hecho. Pero que no nos podemos olvidar que España es un país envejecido. España tiene una población muy grande de personas mayores. Hay una predicción para 2030, que en 2030 el 30% de la población serán personas mayores. Si sabéis, es muy conocido ya la persona que hizo su propia iniciativa de Soy mayor pero no idiota. O sea, eso es un ejemplo más, que indica que independientemente del sector en el que yo esté trabajando, tengo que hacer muy buena la segmentación de mis clientes.
porque cada cliente es un mundo y cada cliente necesita un canal distinto. Entonces, dentro de esa velocidad de adaptación a la transformación digital, no podemos olvidarnos de ningún tipo de cliente, independientemente de su rango de edad, porque esos hoy por hoy alfas, tú piensas y dices, bueno, su poder adquisitivo es francamente bajo, es lógico, absolutamente lógico. Veremos a ver en 2030, ojalá, seguro que han evolucionado mucho más y su poder adquisitivo es muy superior. Pero bueno, si hoy por hoy o en 2030 pensamos que vamos a tener 8 o 10 millones de personas mayores, cuidado, que es un colectivo enorme y hay que darle servicio también, ¿no? ¿Qué estrategia? Os lanzo una pregunta, a ver quién se anima a contestarla primero, y es, ¿qué estrategia deben seguir las empresas para ir un paso por delante en esa experiencia de cliente, teniendo en cuenta este hilo del que estábamos hablando? ¿Quién se anima? Bueno, yo creo, empiezo yo, abro el fuego. Yo creo que la estrategia principal es, como bien decía ahora Álvaro, no perdamos la perspectiva y dependiendo del sector, ¿no? Lo vuelvo a llevar a mi sector actual, ¿no? Que probablemente los Alfa 2030 comprarán en 2040, ¿no? O finales de los años 30, ¿no? Más o menos, ¿no? Por esas fechas. Pero si lo llevamos a otro tipo de sector, ¿no? No podemos olvidar también esa población, entre comillas, envejecida, ¿no? Que se mezclará y que debemos de considerar que aún no siendo una generación millennial o alfa, sí que nos estamos poniendo las pilas a una velocidad para poderlo llegar a ser, ¿no? A tener todo en un solo clic, ¿no? Entonces yo creo que la primera estrategia que las empresas tenemos que optar es que, y lo hablábamos creo que recientemente con alguno de vosotros en algún foro o alguna llamada, de que todo tiene que estar en un solo clic, ¿no? Todo lo hacemos con un clic, con una huella, ¿no? Entonces, creo que lo primero que hay que pensar en esa estrategia es que todo lo que vayamos construyendo a partir de ahora tiene que ir con un solo botón, con un clic, ¿no? Una compañera mía decía que sus hijos miran las fotos, las de papel de toda la vida del marco y las intentan hacer grandes, ¿no? Ya eso, ¿no? Partiendo de esa base que la mente ya va a hacer grande una foto de papel en un marco, ¿no? Entonces, creo que la primera estrategia que debemos de optar es tener que todo debe de ser a un solo clic, ¿no? Pocos clics porque son y somos ya consumidores de imágenes, ¿no? Volvemos al prehistórico, que nos comunicábamos con imágenes, ahora los emoticones son imágenes y adquirimos por imágenes, ¿no? Entonces, creo que la primera estrategia es que todo debe de ir con un solo clic, ¿no? Con este gesto. Ya nos acostumbramos a incluso nuestra expresión corporal ya va por clic. Óscar. Vale, yo para completar. Perdóname. No, venga, adelante. Quería completar lo que estaba diciendo Nuria, porque la verdad que eso es el mundo digital, lo más rápido posible, el primer clic, único clic. Esto tiene toda la razón. Lo único es que no es tan fácil meter todo en un clic. Por supuesto que es nuestro objetivo, pero no es tan sencillo. Entonces, yo diría que, por supuesto, para llegar a este objetivo de lo más intuitivo, al final no es tanto el clic, sino es muy intuitivo para que sea el millennial, que sea la generación alfa y los señores. Es que el señor, por ejemplo, como lo ha comentado Álvaro, totalmente de acuerdo contigo, durante la pandemia tuvimos un nuevo perfil de consumidor de e-commerce, el señor. Entonces, esas personas que no es tan intuitivo todo el mundo de e-commerce y también es bueno, hay un montón de gente de esa edad que se han metido a comprar online. Entonces, también tenemos que pensar en distintos colectivos. Y para volver a lo que estamos diciendo de ser intuitivo, yo diría que lo importante es siempre empezar con pensando que nunca vas a tener el producto y el servicio ideal en la primera, sino empezar por algo que sea como un MVP, un mínimo producto viable, que tienes que poco a poco enriquecer con lo que te va a decir escuchar al cliente, el usuario, lo vas a enriquecer con los feedback del usuario, de lo que te dicen, haces encuestas. Entonces, hay que empezar por lo básico y trabajar con un método ágil. Y creo que esto es lo que la experiencia del cliente
hace que no pensamos, no hay que pensar que es una ciencia exacta, que lo vas a adivinar lo que quieren cada colectivo, cada edad. No, yo creo que hay que empezarlo para llegar al objetivo que hemos comentado, ser intuitivo, ser lo más fácil a nivel Customer Experience, a nivel de UI, a nivel de UX. Bueno, hay que repensar y de forma muy humilde. Podemos fracasar. Y fracasar es un aprendizaje muy, muy interesante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Karen. O sea, yo mi receta, o sea, es preguntar, escuchar, preguntar y escuchar, ¿sabes? Porque muchas veces hablamos de innovación, digitalización, pero no tenemos que olvidar mantener esa escucha activa de nuestro cliente, de nuestro mercado, ¿sabes? Y cogiendo las palabras de Karen, o sea, tener ese modelo de innovación continua, esa metodología agile que te ayude a poder girar rápidamente y adaptarte a esas nuevas necesidades o a esas cosas que no has intuido o que no lo tenías en ese radar, ¿vale? Y sobre todo, o sea, el Customer Journey, importantísimo que esté medido siempre tanto con nuestros KPIs cuantitativos, nuestros KPIs cualitativos y qué nos dice nuestro cliente, porque eso, al final, independientemente del tipo de cliente o del Customer Journey, o sea, vamos a tener toda esa información y nos va a dar claramente hacia dónde tenemos que ir. Al final, o sea, yo a nivel de clientes, muchas veces pongo a mi madre en un lado que ha descubierto Bizum y que pues cada X tiempo pues me va echando un eurito para probarlo, o sea, necesitan un training, o sea, a las personas mayores muchas veces tienen vergüenza porque se equivocan y muchas veces bloquean las aplicaciones y para ellos es un trauma, o sea, hay que hacerle fácil las cosas para que acompañarles y ayudarles en esta transformación. Y luego pienso mucho en mi alfa en casa de esos 12 años, donde todo es con microvídeos. O sea, al final, además la tecnología nos va a ayudar a hacer que esa estrategia la podamos desarrollar para que ninguno de nuestros clientes se vayan cayendo por el camino. Álvaro, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué estrategia deben seguir? Porque asentías, ¿no? al discurso de Óscar y no sé, vosotros también como expertos en tecnología, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Qué consejos daríais? Sí, estoy muy de acuerdo con Óscar, con Karen y con Nuria. A ver, es muy importante, es clave escuchar a tu cliente. Eso es fundamental. Y hacer constantemente, de la manera más sencilla posible, un análisis de información de qué está pensando tu cliente, si el cliente está satisfecho o no con los servicios que yo le estoy ofreciendo en el mundo digital, etcétera, etcétera. Eso me ayuda a hacer una segmentación correcta de mis clientes, porque cada cliente es un mundo distinto y a cada cliente hay que darle unos servicios distintos. Al final, tecnológicamente, la tecnología existe, la tecnología de todo lo que estamos hablando, eso ya está inventado, afortunadamente. Lo que pasa es que lo que todavía falta es lo más importante, y es que las compañías, especialmente las tradicionales, entiendan que la digitalización y la transformación digital es una estrategia, no es una tecnología. Cuando digo es una estrategia, es que toda la organización tiene que estar absolutamente comprometida con la nueva era, porque la filosofía de trabajo es completamente distinta, el acercamiento a tu cliente es distinto, la manera de trabajar con él es distinta, etcétera, etcétera. Es verdad que cuando decía que la tecnología existe y está inventada, pues afortunadamente, y además en España, tenemos soluciones muy potentes en un montón de compañías, donde además nosotros trabajamos con compañías, por ejemplo, de biometría facial, biometría de voz, que eso ayuda muchísimo en el día a día. Pues simplemente en 3 segundos te reconoce la voz y automáticamente, pues ya sabe quién eres. Que la seguridad, que no se nos olvide, también es un componente básico en todo este paradigma de la digitalización. Pero estoy completamente de acuerdo. Escuchar a tu cliente, segmentarlo bien, en función de su segmentación, ofrecerle con una cierta agilidad los mejores servicios, sobre todo para retener a ese cliente. Porque lo que sí que se da cada vez con más frecuencia es el movimiento de clientes entre compañías. Y eso es algo que tenemos que vigilar desde el punto de vista empresarial, porque es un lujo que no nos podemos permitir, el perder un cliente. Ya sabemos que ganarlo es carísimo y perderlo es facilísimo, ¿no? Por tanto, tiene que ser una obsesión y por eso insisto en el tema de la estrategia empresarial como base de todo este mundo, ¿no?
Gracias, Álvaro. Yo creo también que es importante que tengamos muy en cuenta qué está pasando con la formación. La formación de esa generación alfa que hemos comentado, la formación tanto académica como personal, ¿no? Del día a día, cómo les vamos enseñando esos valores y luego también cómo vamos a ir instruyendo al cliente, bueno, instruyendo, si me permitís la expresión, ¿no? Como comentabais antes, ir enseñando poco a poco al cliente a cómo manejar las herramientas, cómo poder desenvolverse en este mundo más digital y también la formación dentro en los equipos, ¿no? Dentro de en las empresas que estáis, que tenéis ese área de atención al cliente para saber cómo manejarse y cómo dar respuesta a cada uno de los clientes. ¿Creéis que estamos en un buen camino de formación en estos aspectos? Bueno, yo creo que sí. Además, la formación es importante. Yo siempre digo que vivimos en la obligación de reinventarnos cada día y al final la formación y la información es lo que nos permite hacer esto. Cogiendo las palabras de Álvaro, o sea, la formación, o sea, debemos conseguir que esta transformación cambie la cultura de la empresa y también parte de la organización, incluso pues, rediseñarla. Al final, aquí no hablamos de, oye, debe aumentar el número de usos de la aplicación móvil. No, es que la transformación es un cambio cultural y es lo primero que hay que conseguir. Además, también, internamente, la formación nos va a ayudar a detectar este talento que existe, incluso el que no existe. ¿Sabes? Porque yo siempre pongo el ejemplo de muchas veces buscamos un curso de, oye, modelos predictivos y algoritmos avanzados y una vez que consigues ese curso dices, ¿pero a quién se lo doy? ¿A un analista? Y a lo mejor lo que necesitas es un data science en tus equipos para que te ayude a pegar ese salto, ¿sabes? Con lo cual eso nos va a ayudar bastante. También nos va a ayudar ahora a modificar la velocidad de las áreas, la formación en IT con las metodologías Agile, Scrum, nos va a ayudar a adaptarnos con una mayor velocidad y también esa formación no solo de coger nuevas competencias, sino que nos haga frente a este mercado competitivo. Al final, ¿qué formación nos ayuda a diferenciarnos como compañía, ¿no? Y también para aportar ese valor al cliente, que es nuestro foco. Y como último, que a mí me encanta, o sea, al final es también de donde vengo, ¿no? Somos personas que protegemos a personas. O sea, la formación, al final hay que favorecer este clima de innovación dentro y fuera de la compañía. Al final no solo aprendes habilidades, sino que estás con tus compañeros y esta formación te invita a generar ecosistemas de co-creación e innovación, que son muy positivos. Aquí incluso podríamos hasta abrir el debate del low code y cómo también pues, el resto de compañeros pueden ayudar a los departamentos de IT en las empresas, pero bueno, sería abrir una vía bastante amplia, ¿no? de la que debatir. Nuria, ¿cómo ves esa parte de la formación? Bueno, yo que vengo de mis etapas formativas y considero que para mí la formación es el epicentro, ¿no? Siempre hablamos del cliente tiene que estar en el centro y dónde está la formación, ¿no? La formación todavía tiene que estar más en el centro, porque sin formación al final no consigues entender al cliente, ¿no? Y ahora mezclaremos que hay que formar a empleados y también a esos que entran, ¿no? Hasta ahora, una persona que entraba nueva, becario o becaria, ¿no? Con una beca, se incorpora a una empresa y tiene que regirse por las normas de la empresa o por los cursos que la empresa le da. Y no aprovechamos el know-how de esas personas de, oye, ¿y tú cómo te has formado, no? ¿Cómo has sido tus últimos años académicos? Y lo remito a lo que desde la Comunidad de Madrid se hace de que niños que están en cuarto de la ESO, mi hija lo ha hecho recientemente, ha ido 3 días a una empresa pues para ver a qué se quiere dedicar de mayor, ¿no? Y ella me contaba, y estuvo en una empresa de ascensores, y me contaba, ¿y por qué hacen esto? Es decir, una niña de 16 años recién hechos, porque tenía 16 esos días, estaba no cuestionando, pero ¿y por qué no utilizan esto? ¿Y por qué no hacen esto? ¿No? Y ya veía de poca digitalización o poco uso de herramientas, ¿no? Entonces, nosotros incorporamos a personal que les decimos, aquí se hace de esta forma, pero no nos nutrimos de ese know-how que vienen académico o de conocimientos que han adquirido
vía pues, otros canales de contenidos para poder aportarnos y coger esa experiencia de voy a tener a un empleado que tiene 22 años en el 2025, me quedan 5 años para poder aprender cómo es su generación, ¿no? Y poder aportar eso para nuestros futuros clientes. Poco en esa parte. Karen, ¿qué tal? ¿Lo compartes? ¿Cómo lo vives? Por supuesto, incluso diría que eso para mí forma parte de la experiencia del empleado. Y la experiencia del cliente al final está muy unida con la experiencia del empleado en una empresa. Tiene el mismo objetivo al final, pensar y poner al cliente en el centro, y el empleado tiene que pensar y meter al cliente en el centro. Entonces, un empleado que muy bien reconocido, bien formado, motivado, todo el tema de innovación también que hay que meter, porque creo que también motiva mucho, como ha comentado Oscar, pues esto va a influir de forma muy positiva en la experiencia del empleado y a su vez al cliente. Entonces, eso me parece que hay que entonces ir las dos experiencias bien unidas, porque me parece sostenible a medio plazo. Si no, no es sostenible si tenemos estrategias diferentes entre la del cliente y la del empleado. Hay que retener talentos y eso ayuda mucho, bastante. De retener talentos, formarles de forma continua, para mí es la clave. Es la clave. Entonces, sí, comparto mucho todo lo que se ha comentado hasta ahora. Desde ese punto de vista... Perdóname, Belén. Sí, claro, lo que quieras. Perdóname, es que me estaba apuntando, que mientras, estamos charlando, que lo que sí que veo como un riesgo a corto plazo, a corto y medio plazo, es lo difícil que es de encontrar recursos adaptados a la digitalización. Entonces, hemos hablado, creo, de data scientists, para base de datos, de programadores, para la parte digital, todos esos perfiles. Es verdad que no sé hasta qué punto están bien formados ahora y preparados en el curso escolar, y si nos faltan de recursos así, y que creo que deberíamos empezar ya a mover de forma rápida este tema, porque tenemos una carencia de recursos bien formados a día de hoy y de esos perfiles de puesto de trabajo que necesitamos ya, pues es muy difícil de encontrar, la verdad que sí. No solo entonces es la parte de formación académica, sino también trabajar las skills, ¿no? Para ver todas esas aptitudes que se puedan tener, y las actitudes también, o la actitud en general, para hacer todos esos desarrollos, ¿no? Álvaro, en profesiones muy tecnológicas se decía que todavía no sabemos, o sea, no tenemos todavía carreras o formaciones o profesiones que no sabemos de aquí a 5 años que todavía que vayan a existir, ¿no? Y ya estamos trabajando sobre ellas. Bueno, lo cierto es que ahora mismo tú te coges el portfolio de opciones que puede tener un futuro estudiante de universitario, de lo que puede llegar a hacer, y lo único que hemos conseguido es marearle. Es decir, ahora mismo debe tener como 3.000 opciones, en mi época había 10, ¿no? Entonces, está bien que demos un portfolio amplio de opciones, pero también tenemos que centrarle un poco el tiro, ¿no? Es verdad que desde el punto de vista tecnológico se han avanzado. Tú ahora verás que hay carreras que hablan mucho del Big Data, etcétera, etcétera. Eso, si queréis, hablamos luego, porque de ahí es otro concepto que tampoco se ha usado adecuadamente en las compañías. Pero, desgraciadamente, somos un país que ha jugado con la educación siempre desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, no hemos tenido una estrategia de país desde el punto de vista de educación, especialmente desde bachillerato hasta la universidad. Entonces, es verdad que desde el punto de vista digital nuestros jóvenes son muy autónomos, son muy autodidactas, es decir, no necesitan una formación reglada desde el punto de vista de uso de canales digitales, pero lo cierto es que desde el punto de vista de compañías está claro que hay que hacer un cambio filosófico del trabajo y hay que formar a los empleados en la nueva forma de interactuar con tu cliente. La educación siempre es la clave de todo, ¿no? Para afrontar cualquier tipo de negocio, para afrontar cualquier tipo de servicio a tu cliente, y por tanto estoy de acuerdo con todos que es absolutamente fundamental, ¿no? Darle prioridad a eso.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar ponernos, pues no sé, el gorrocóptero de Doraemon y nos vamos a ir al futuro. Nos vamos a plantar en ese año 2030 del que estamos hablando y vamos a intentar adivinar o intuir qué es lo que están haciendo los clientes, cómo se están comportando y qué cosas nos podemos encontrar. Porque hace, no sé, 30 años, cuando empezaba Internet a funcionar un poco más abiertamente, pues nos parecía magia, ¿no? Pagar con el reloj o con el móvil. Bueno, pues ahora cosas que vemos muy naturales, en su momento nos parecían magia. Pero ¿cómo será esa magia que estemos viviendo en 2030? ¿Qué os aventuráis a pensar? ¿Qué podemos tener allí? Óscar. Por ejemplo, pues es que estaba pensando y digo, ¿qué habrá en el 2030 que hoy no exista? ¿Sabes? Que eso seguramente nos encontramos con muchas cosas y nadie nos da pistas de momento. ¿Sabes? Yo pienso que, bueno, a nivel de empresa, yo creo que se va a haber mucho foco en el mundo de la robotización, el RPA, al final es automatización de todos los procesos digitales y físicos, incluso llegaremos al punto de que sean mixtos. ¿Vale? Y además, yo veo que en el futuro, o sea, cada empresa, ya no cada empresa, sino cada pyme, incluso cada cliente, pueda tener sus grandes granjas de robots digitales o físicos y nuestro cliente incluso que tenga su asistente virtual personal digital que te automatice muchas cosas. No como ahora que, bueno, pues vas diciendo cosas con palabras y te escuchan y te van dando, sino que sea como un acompañante contigo. Y también yo creo que vamos a vivir un cambio a nivel de inteligencia artificial. O sea, yo creo que van a ser capaces de resolver problemas reales de nuestro día a día. Y además yo creo que va a ser de una manera mucho más estándar y mucho más en masiva. ¿Sabes? Hoy creo que la inteligencia artificial es algo complicado de conseguir y, como digo yo muchas veces, esa inteligencia artificial la conseguimos porque hay personas que le dotan de esa inteligencia. Yo creo que va a tener un nivel mayor de aprendizaje. Y yo creo que también iremos a un mundo o sea, la conectividad va a ser muchísimo mayor. O sea, yo creo que habrá reducción de costes en la creación de nuevos elementos, nuevos materiales que nos permitan, esto que hablamos del Internet de las cosas, llevarlo a mundos inimaginados y también con la potencia de la nube de poder abaratar esos costes y que el cliente, pues oye, pueda disfrutar también de toda esa parte. Y además, aprovechando que está Karen, le lanzo una pregunta. Es una curiosidad. La impresión de 3D, sabes que al final, a lo mejor mucho podemos empezar a crear desde nuestra casa nuevos materiales. No sé, esto a lo mejor como al mundo de la logística, ¿cómo le puede afectar? Incluso a lo mejor la logística ya no envía paquetes, sino que a lo mejor crean el propio producto y lo lleva a casa. Curiosidad, no sé qué opina ella. Ya no sé si estamos hablando de 2030 o 2050, que si quieres podremos hablar de 2050, pero mira, hace poco hicimos, y tenemos todos en el sector logística, experiencia con drones, entonces ya estamos ¿no? Haciendo un envío de un punto A a un punto B por drones en el cielo. Es que esto, bueno, es innovación, por cierto, pero que no es una realidad y que estamos intentando, bueno, innovando con nuevas cosas, pero no todo funciona. Es lo que hablaba antes de que el fracaso te ayuda también a saber y aprender lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, de todo el tema de momento es verdad que estamos haciendo, bueno, muchas cosas nuevas, pero más relacionado con la sostenibilidad, cómo reducir entonces toda la huella de carbono que nosotros podemos dejar. Entonces eso sí que es algo muy importante para nosotros, y de cambiar no solo la imagen, sino de hacer de verdad
cosas concretas para la sostenibilidad y para el medio ambiente. Entonces, estamos viendo más el futuro nosotros a cómo reducir nuestro impacto medioambiental. Porque bueno, nosotros y otros sectores, pues también tenemos que pensar de otra manera y de cara al futuro y a nuestro joven alfa que tenemos en casa, pues le tenemos que dejar un mundo, si no mejor, pero no peor de lo que hemos dejado hace un par de años. Entonces, creo que el 2030, pues estamos ya pensando, eso sí, las empresas como nosotros en logística, para ir apostando por reducir nuestro impacto medioambiental. Y a la pregunta a nivel del consumidor, ¿cómo será este consumidor? Yo apostaría por los sentidos, en un nuevo mundo digital sensorial. Por supuesto, el oído, la voz, para mí esto ya, el joven alfa a día de hoy ya no escribe o lee muy poco. Cuando envía un mensaje, lo que sea, o a través del WhatsApp, lo hace con su voz, no escribe. Entonces ya es una realidad. Entonces escriben menos y como has comentado, es verdad, Oscar, que la inteligencia artificial, esto ya está permitiendo transcribir la voz, solicitar cualquier cosa por hablar. Nosotros estamos ya en ello, a nivel de customer service, de utilizar más la voz que de escribir, y esto en cualquier idioma. También que ya no tendremos la barrera del idioma, ya eso se puede hacer una traducción simultánea en cualquier idioma. Entonces, no solo la parte del oído, pero yo creo que estaremos en pleno realidad virtual aumentada. Es decir, que vamos a entrar en el cerebro del consumidor para que pueda de forma virtual tocar o ver un producto, experimentar el olor, el sabor, textura, etcétera, etcétera. Y esto, estamos en el 2030, pero ya tenemos algunas empresas que están utilizando esta realidad virtual aumentada. Y creo que esto irá pues cada vez más en los próximos años, porque 2030 al final es mucho, son un poco más de 7 años. ¿Qué hemos hecho en los 7 últimos años? Un montón de cosas, un montón. Entonces yo creo que antes incluso veremos esos cambios. Nuria, entonces, pues el cliente va a poder visitar las casas o bien impresas en 3D para ver una pequeña maqueta, o bien se va a poder pasear, ¿no?, dentro de ese holograma. Ese podría ser una realidad en 2030 o a lo mejor 2050, no sé, ya estamos ya estirando mucho los años. Creo que debería de ser algo antes del 2030, ¿no? Porque al final es ese diseño, hay mucho en diseño gráfico ya creado, hay mucho en realidad virtual ya creada, y es unir, ¿no? Hablaba Óscar de RPA, que en este caso no sería una RPA, pero que también nos tenemos que poner, ¿no? Serían dos partes o dos áreas de trabajo importante para poder afrontarnos al cliente del 2030, del 2030. Uno está esa realidad virtual aumentada. Es cierto que incluso el oler, ¿cómo olería mi casa? ¿Por qué? Pues porque es como olería en estos momentos la vecina que está cocinando, ¿no? Y cómo huele el barrio, ¿no?, al que te quieres mudar, por poner un ejemplo, ¿no? O cómo huele a las 8 de la mañana o a las 11 de la noche, ¿no? Esperar mucho hace que nos pase probablemente como muchas empresas con COVID, ¿no? Con el COVID, que no habían prestado al e-commerce mucho, querían todavía la tienda física y tuvieron que ponerse las pilas muy rápido porque alguien les empujó, ¿no? Pues demostremos en España que somos capaces a que no nos empuje nada, ninguna pandemia más, para poder anticiparnos, ¿no? Y creo que es importante anticiparse para luego poder corregir cualquier desviación. Y además ha habido boom de muchas empresas, es como todo, cada vez hay más fusión de empresas, cada vez cosas impensables, ¿no? Y tal empresa se va a unir a tal otra, ¿no? Mundo bancario, mundo asegurador, y habrán otros sectores que se van a fusionar, que a lo mejor no tendrán mucho que ver, pero se acabarán uniendo, ¿no? No tiene por qué ser competencia, y eso nos tiene que llevar, y enlazo con lo que hablaba Óscar, ¿no? De la mejora de los procesos
utilizando RPAs, que creo que las empresas es una palabra que está muy de moda también, ¿no? Pero que al final aterrizamos poco o implementamos poco, ¿no? Evaluamos que tiene mucho coste porque hay que formar a las personas, pero no vemos a largo plazo lo que nos puede ayudar a tener esa robotización, esos RPAs, para mejorar procesos y hacerle la vida al cliente mucho más fácil, porque la generación alfa lo quiere todo fácil, lo tiene ahora todo fácil. Quiero otra pantalla de Netflix, lo tengo. Quiero seleccionar en muchos canales, seleccionan. Es que ellos, vuelvo a los contenidos, nosotros de pequeños solo teníamos 1 o 2 canales de televisión. ¿Cuántos canales pueden escoger? Y te dicen, no, si no lo veo ahora, lo veré más tarde. Ellos escogen cuando quieren ver los contenidos, ¿no? Entonces, nos ayudará mucho implementar cuanto antes RPAs para mejorar ese proceso y que el cliente pueda seleccionar el canal y cuándo y a qué hora quiere hacerlo. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Nuria. Además, el tema de la unión de empresas creo que es un concepto básico. Es decir, por ejemplo, en el mundo e-commerce, ¿qué sería un e-commerce si no tiene una buena relación con un proveedor logístico? Cuando empezó la pandemia fue la clave, es decir, al final un Segur, si no tiene una buena relación con una Indirex, es decir, ¿no? O cualquier otro proveedor de e-commerce, pues realmente la experiencia de usuario no es completa, es decir, porque al final lo que ve es compra un producto, pero al final se lo tienen que llevar a casa, ¿no? Entonces, esa no tiene por qué ser muchas veces fusiones, pues en otras ocasiones puede ser joint venture o pueden ser acuerdos estratégicos entre compañías que no tienen nada que ver, pero que en definitiva están en el mismo barco y eso lo considero clave. La robotización, sí, la menor duda, eso es imparable. La inteligencia artificial, por supuesto que sí. El medio ambiente al final es un compromiso, es un deber que tenemos todos en todas las compañías y tiene que ser una obsesión, porque si no tenemos planeta, podemos digitalizar nada, ¿no? Entonces, somos los primeros que todas las compañías tenemos que obsesionarnos por ese aspecto, ¿no? Yo particularmente, generalmente en el 2030 sí estoy de acuerdo, se van a fusionar muchas más compañías, esto se tiene que concentrar muchísimo más. La amalgama de tener 50 opciones, eso nunca ha funcionado y además desde el punto de vista económico eso no siempre es sostenible, por tanto lo mejor es conseguir en esas fusiones, es conseguir lo mejor de los diferentes mundos para ofrecer al cliente la mejor experiencia, ya sea un banco, ya sea un retail, ya sea un sector asegurador, ¿no? O sea, eso se va a concentrar muchísimo más. La digitalización seguirá siendo imparable, aunque pueden salir otros muchos canales a disposición del usuario. Porque, bueno, pues también pensemos que estamos en un mundo global, lo que hoy por hoy aquí en España es importante o es el canal más utilizado, que es WhatsApp, pues en Asia es KakaoTalk o es WeChat, o sea, no tiene nada que ver. Por lo tanto, también tenemos que ser capaces, si somos compañías globales, de darle a cada población un canal distinto, ¿no? Por lo cual eso te requiere tener más ambición en ese sentido, porque al final es la única manera de poder conseguir fidelizar a tus clientes a nivel mundial. Entonces, bueno, pero en resumen estoy de acuerdo con todos, sin la menor duda, ¿no? Entonces, para ir terminando, yo creo que está claro que la primera piedra, ¿no? Si tuviéramos que dar un consejo a personas que nos estén escuchando, que quieran pensar en esa primera piedra o la segunda en su transformación digital, debe ser, por un lado, yo creo que las personas y por otro lado, que abran la mente, ¿no? Yo creo que esta parte que decías, Álvaro, ¿no? De esa omnicanalidad, pero esa integración, no poner solo el foco en nuestro ombligo, en nuestro entorno más inmediato, sino ver que hay un mundo mucho más amplio, creo que pueden ser 2 primeras piedras o 2 segundas piedras interesantes. Pero no sé si veis alguna otra piedra que puedan poner ahora o hoy por hoy en el entorno más inmediato. O sea, volvemos del futuro, dejamos la gorra de 2030, nos volvemos a 2022 y si hay alguna otra piedra que creéis que se pueda poner para seguir avanzando en esa transformación digital. Yo, si me permitís, creo que hay una piedra que es la que casi siempre decimos que es la última, o creo que es la última, pero la cambiaría a una de las primeras, que es paciencia, ¿no? Implementamos algo y ya queremos el ROI, ¿no? No ha salido el ROI, pero yo lo tengo muy, muy concienciado. El ROI budget son mis 2 palabras que utilizo casi a diario, ¿no?
y lo queremos ya, ¿no? Los chicos o los hijos, ¿no? Lo tienen ya, ¿no? La generación alfa, quiero ver esto, le doy al botón y ya está. Y si no, me voy a otro youtuber, si este no me gusta, hoy cambio y ya está. Y ya no soy fan tuyo, ¿no? Tenemos que tener paciencia porque implementamos algo, porque nos queremos avanzar ese 2030 al 2030 y implementamos algo y es que hay poco tráfico, fuera, no, hay que tener porque no es suficiente maduro, porque no hemos comunicado, hemos de aprender de eso, ¿no? Cómo lo hemos comunicado, cómo nos hemos anticipado a comunicarlo, a crear la expectativa, el próximamente tendrás, ¿no? Entonces, para mí, en la actualidad, con todos los cambios, y que Álvaro también sabe muchos cambios en mi compañía, que hemos implementado, creo que es importante la palabra paciencia, esa piedra, ¿no? De paciencia, ¿no? Y transmitir esa paciencia al resto de los equipos, incluso del cliente. Por ejemplo, Karen, continuamos contigo, te veo pensativa. ¿Cómo sería tu piedra ideal o qué consejo darías para poner esa piedra? Por mi parte es bastante básico, ¿eh? Lo básico es el dato. El dato, la base de datos, parece obvio, ¿no? De tener base de datos, pero no es solo tener una base de datos, es tener el dato bien cualificado, bien segmentado, cualificar el dato por su potencial, su recurrencia, la edad, porque claro, estamos viendo que ya tiene importancia, no vas a hablar o no vas a hablar de la misma manera en función de la edad o del grupo en el que está en el contacto, su preferencia. Bueno, para mí eso es la piedra angular, porque es la base de cualquier estrategia que puedes tener de experiencia del cliente y de poder personalizar, porque también lo que estamos esperando es que la marca que se va a poner en contacto conmigo me va a reconocer, va a saber lo que quiero y que si mañana contacta con Oscar o con Nuria, le va a vender, bueno, le va a presentar otra solución. Y esto es verdad que si no tienes la base de datos bien cualificada, vas a poder hacer cosas, sí, vas a poder hacer cosas, pero sin personalizar, sin medir bien, sin segmentar tu estrategia. Entonces, muchas veces empezamos proyectos así muy interesantes, ¿eh? pero nos perdemos de vista un poco lo básico que para mí es ¿para qué? ¿Cuál es mi objetivo? Y la medición, basándote en una base de datos bien trabajada, bien segmentada y cualificada y actualizada. Con todo esto, y no es fácil, ¿eh? No pensar que estoy diciendo así, base de datos cualificada, pero eso significa que tienes equipos por detrás que saben recopilar el dato y qué hacer con el dato. Entonces, bueno, es un mundo apasionante toda la parte de datos y sí, para mí forma parte como consejo de si hay que empezar a trabajar 2030, pues tenemos que empezar ya a recopilar el dato de este consumidor de 2030. Oscar. Pues cuando me quedo con una de las cosas que ha dicho Karen, lo importante de la medición y saber para qué son las cosas. O sea, yo cuando me hablan de transformación digital, lo primero que digo es no compres tecnología, piensa qué quieres hacer, qué quieres transformar, busca tu necesidad y luego ya veremos la tecnología. Pero eso es lo último. A nivel de las empresas, cogiendo la palabra de paciencia, también creo que hay que empezar a digitalizar, si no eres una empresa madura, lo básico de tu negocio. Empieza por lo fácil, que no tenga una alta complejidad. Porque si tomas la decisión de comprar una tecnología y digitalizar algo complejo, posiblemente vas a fracasar. Y aunque tengas muchos aprendizajes, como hemos hablado antes del fracaso, pero creo que hay que empezar por lo básico y lo sencillo, porque al final esto es lo que te va a dar impulso a poder seguir siguiendo esa cultura de transformación para conseguir tus retos. Y de verdad, por lo básico, ¿sabes? Aquí, antes lo comentaba Nuria también, es que en la pandemia hemos visto, en algunos casos, círculo cercano, hemos ayudado a pymes y a empresas pequeñas, a tiendas de barrio, a poner sus datos en Google, en generar una instancia en Google, en poner su teléfono de toda la vida como
de contacto de WhatsApp con unos pequeños mensajes predefinidos y hemos aumentado las ventas simplemente con eso. Esos pequeños ejemplos hacen que poco a poco vayas perdiendo ese miedo que tenemos. Y sobre todo, aquí al final lo importante, el cliente. Al final, independientemente del año que sea, 2022, 2030, hay que seguir analizando al cliente, hay que saber dónde están, hay que saber lo que nos piden para seguir construyendo ese marco digital empresarial y que nos ayude a crecer como empresa. Yo, al final, siempre pondré el ejemplo de el WhatsApp y el chat empresarial. Creo que el chat empresarial lleva, y voy a decirlo, docenas de años existiendo y no hemos sido capaces de tener una penetración alta versus el WhatsApp aquí en España. Es el primero que lo haga fácil y sencillo para el usuario, pues volverá a romper el mercado. Eso es importante. Bueno, hemos hablado entonces de la paciencia, del dato, de la necesidad de empezar por lo básico. Álvaro, vamos a cerrar esta pregunta contigo. A ver, ¿qué piedra ponemos para completar nuestras paredes? Sí, yo 100% de acuerdo con el tema, con los datos. Al final lo decía antes cuando hablaba del tema de Big Data, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que llevo más de 30 años en el sector tecnológico, he visto muchas decisiones tecnológicas que han sido modas, ¿no? Y cuando digo modas es que ahora la estrategia va por aquí, pero luego 10 años vuelve otra vez atrás, etcétera. Ahora las cosas han cambiado, es verdad que no es tanto moda, pero, por ejemplo, cuando hablamos del tema de Big Data, y yo lo digo muchas veces en los eventos, lo que hemos conseguido es un montón de clientes con el síndrome de Diógenes de los datos. Es decir, almacena, pero luego no hace nada. Entonces, las compañías de hardware o de almacenamiento están felices porque almacena, pero dice, vale, sí, me parece fenomenal, yo almaceno y luego ¿qué hago con eso? ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos trillones de datos que son fundamentales y son claves de nuestros propios clientes. Y no estamos analizando nada de todo eso. Entonces, el tema de Big Data lleva ya mucho tiempo, lleva 8 años por lo menos. Y realmente nadie le está sacando un fruto adecuado a ese Big Data que es oro puro, ¿no? Entonces, todo esto al final está conectado. El Big Data, una buena estrategia de Big Data, de análisis de información de mi cliente, de su comportamiento. Muchas veces no le tengo ni que preguntar, simplemente con analizar sus hábitos ya es suficiente como para poder dotarle después de determinados canales. El mundo de los canales o de las tecnologías pues está tremendamente avanzado, con lo cual, pero todo, insisto, está totalmente conectado. Nada se puede separar o son silos donde digo, voy por aquí, no, todo tiene que ir unido porque si no es muy complicado, ¿no? Entonces, eso hay que seguir y seguir y sobre todo, de verdad, o sea, no solo es almacenar, sino explotar, ¿no? esa información, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hecho una buena radiografía de dónde estamos, hacia dónde queremos ir, qué creemos que puede pasar en 2030, incluso hemos llegado hasta 2050. Podríamos guardar, yo creo que esta sesión casi como un vídeo del tiempo, una caja del tiempo, lo podríamos luego guardar, destapar dentro de unos años y ver en qué punto estamos y poder reconducir de nuevo, ¿no? Yo creo que podría ser muy interesante. Lo que sí que queda claro es que las personas siguen estando en el foco de todo, de la formación, como clientes, en la atención, en el desarrollo de las tecnologías. A mí me encanta descubrir cómo esa experiencia, cómo la persona sigue siendo el principal poder. Y bueno, ya hay una famosa publicidad en televisión que ya hemos oído, dice, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedes hacer tú como persona que no puede hacer la tecnología? Y es ponerle ganas y ponerle ese foco. Os doy las gracias, Álvaro, Karen, Nuria, Óscar, por habernos acompañado en esta sesión y veremos qué sucede en 2030. Hasta pronto, gracias.